considerando, primero, que la Asamblea Nacional se encuentra en este momento conociendo y discutiendo una propuesta de reforma constitucional presentada por el ciudadano presidente de la República ante ese cuerpo deliberante compuesta de 33 artículos que se propone reformar. Segundo, que en contra del mecanismo previsto en la Constitución de 1999, que indica expresamente en su artículo 342, la reforma tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La propuesta presidencial supone cambios esenciales que afectan de modo significativo la estructura y los principios de la Constitución vigente. Tercero, que en la Constitución de 1999 establece expresamente en su artículo 2, Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Sin embargo, la propuesta de reforma refleja un importante retroceso en derechos humanos, en el reconocimiento de la diversidad política indispensable en un Estado democrático y del debido proceso. 4. Que la Constitución de un país debe representar un pacto social que exprese el acuerdo esencial de la nación sobre su naturaleza y sobre su futuro, sobre lo que ella ha sido, sobre lo que ella es y sobre lo que ella quiere ser. Un acuerdo que exige la construcción colectiva y por ningún respecto la imposición de un juicio de unos sobre otros. Ese fue el espíritu con que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. No obstante, solo tomando en cuenta la posición política de una parte de los venezolanos, se incluyen modificaciones sustanciales de derechos consagrados como el de la educación, el de la propiedad, el de la organización territorial, el de la organización socioeconómica o el de las estructuras de los poderes públicos, todo lo cual está inequívocamente vinculado de modo esencial a un cambio profundo de la organización en la estructura general del Estado. Quinto, que la reforma propuesta involucra cambios profundos en el texto constitucional, por lo que sería indispensable propugnar, estimular y convocar un amplio proceso de discusión y reflexión en el cual participen todos los sectores sociales y políticos que hacen vida en la sociedad venezolana y se utilice el mecanismo establecido en el artículo 347 de la Constitución vigente. Sexto, que entre los artículos propuestos para ser reformados, adicionados por la Asamblea Nacional, está el 109, el cual consagra la autonomía universitaria en los siguientes términos. Los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica para beneficio espiritual y material de la nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y a la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. Sin embargo, en la propuesta aprobada por la Asamblea Nacional se introducen cambios de fondos a este artículo sin el conocimiento, discusión y participación de la comunidad universitaria. El mecanismo seguido por la Asamblea Nacional excluye a los protagonistas del proceso universitario y por ende es violatorio del espíritu autonómico de la Constitución vigente. Lo apropiado es organizar la discusión de la nueva ley de universidades con la participación de todas las comunidades universitarias del país. Séptimo, la Asamblea Nacional impuso e incorporó a la propuesta presidencial inicial más de 25 artículos, creando de facto una nueva propuesta de reforma que se une con la anterior.
Todo esto sin que fuesen consultados los diferentes y variados sectores de la sociedad venezolana. Entre otros, se introducen asuntos tan gravemente inconvenientes como la transformación del artículo 337, eliminando la temporalidad de los estados de excepción, el derecho de información y el derecho al debido proceso, propuesta que viola claramente la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, de la que Venezuela es signataria y por lo tanto, como reza la Constitución vigente, está obligada a su fiel cumplimiento. Los anteriores derechos humanos y otros derechos políticos, como el del sufragio, no pueden ser sometidos a discusión, pues son parte del patrimonio cultural de la humanidad. Tal propuesta elimina avances importantes que en este sentido fueron alcanzados en la Constitución del año 1999. En tal sentido, el Consejo Universitario acuerda: 1. Declarar nuestra negativa a que los derechos humanos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, de las cuales es signatario el Estado venezolano, puedan ser eliminados o disminuidos en circunstancia alguna. Tampoco pueden ser sometidos a discusión por órganos del poder público. Todo lo contrario, deben ser ampliados y complementados de acuerdo con el criterio de progresividad de los derechos humanos, tal como está establecido en la actual Constitución de 1999. 2. Exigir que se convoque un proceso de discusión y reflexión, garantizando la verdadera representación incluyente de todos los sectores del país, habida cuenta que la Constitución es un acuerdo civilizado de convivencia y no un instrumento para la imposición de proyectos políticos parciales. 3. Exigir a la Asamblea Nacional el retiro de la reforma sobreseída que representan los artículos adicionales indebidamente agregados a la propuesta presidencial. 4. Exigir al Gobierno y a la Asamblea Nacional el reconocimiento de la autonomía universitaria como paradigma y principio básico de la condición de ser de la universidad. Y en consecuencia, toda propuesta que signifique cambios en las normas de su gobierno, funcionamiento y administración de los recursos debe ser conocida y discutida por los miembros de la comunidad universitaria. 5. Exigir que cualquier modificación constitucional se realice de acuerdo con las normas constitucionales establecidas. Además, que cualquier consulta que sea sometida a la consideración de los ciudadanos y que implique más de un aspecto sea votada artículo por artículo.